mismo hablar. Camionero es sorprendido conduciendo bajo efectos de alcohol. Cada vez hay más casos como este. En el año se han multado a medio centenar de transportistas. Peligro al volante. En 2024, Provial registra 356 accidentes de transporte pesado. En el 90% de los casos está involucrado el alcohol. Jornada violenta en el área metropolitana. Autoridades reportan varios fallecidos. Se ha dado a conocer el hallazgo de restos humanos de al menos 5 personas en distintos puntos. Aquí le tendremos los detalles. Violencia en el trabajo. Autoridades investigan casos de abuso en el entorno laboral. Algunos se han viralizado con videos en redes sociales. ¿Cómo saber cuándo somos víctima de violencia en el trabajo y cómo denunciarlo? Hablamos del tema con un experto. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarle aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Enciende lo bueno. Soy Alexis Ponce. Me da muchísimo gusto acompañarle. Doy la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan. Por este lado, María del Mar Leal, politóloga. Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. También tenemos a Stephanie González, abogada, y a Kelman Galindo, licenciado en Relaciones Internacionales. Y hablamos de uno de los casos que ya le adelantaba en nuestros titulares. Ha sido una jornada de miércoles que ha estado marcada por diversos hechos, lamentablemente violentos. Fiscales del Ministerio Público han descubierto 2 cadáveres enterrados adentro de una vivienda en la colonia El Limón, en zona 18 de la capital. Nos enlazamos con la periodista Rosemary Ávila, quien tiene detalles de este y otros casos. Rosemary, muy buenas tardes, adelante. Preocupación existe entre las policías municipales de tránsito debido al incremento de accidentes que se han estado reportando y de la Policía Nacional Civil al momento en que realizaban una de las 30 diligencias de allanamiento que iniciaron desde tempranas horas de este miércoles. Estamos hablando de un inmueble ubicado en la zona 18 capitalina en la colonia El Limón, cuando investigadores acuden a este lugar y localizan a 2 cadáveres semienterrados en el interior de una residencia. Inmediatamente se dio a conocer esta información por parte de integrantes del Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional Civil, por lo que se procedió a acordonar el área con el objetivo de localizar una serie de indicios que fortalezcan la investigación en curso. Quiero comentarte que estas 30 diligencias se encuentran a cargo de la Fiscalía contra Feminicidio, con el objetivo de dar seguimiento a la muerte violenta de mujeres. Y también lo que inició precisamente esta investigación fueron los últimos atentados que recibió una exfiscal del ente investigador. Estamos hablando de Miriam Aida Reguero Sosa en los años 2022 y 2024. Sin embargo, se dan a conocer una serie de hallazgos este día precisamente, por lo que ya las autoridades se han desplegado con el objetivo de continuar algunas diligencias de allanamiento. Hasta ahora se tienen algunos resultados preliminares. Te puedo comentar que además de este macabro hallazgo de 2 personas fallecidas, también se reporta la captura de una persona por el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Asimismo, el ente investigador da a conocer la localización de marihuana, de 11 armas, de municiones, de 18 teléfonos celulares, y también la localización de una adolescente de 13 años de edad que tenía activa una alerta Alba Kenneth, por lo que ella ya ha sido rescatada. Se espera que en el transcurso de las próximas horas se dé información acerca de nuevos resultados, porque no se descarta que en las próximas horas haya más capturas relacionadas a esta estructura criminal que se dedica a cometer hechos delictivos y sobre todo causarle la muerte a mujeres en nuestro país. Así que es la información que surge en este caso. Sin embargo, hoy se ha
desarrollado una jornada bastante violenta, porque incluso a las 9 de la mañana bomberos recibían llamadas de auxilio que indicaban acerca de la localización de otros 2 cadáveres en Lodebrán 3, en la zona 6 de Misco. Inmediatamente autoridades de la Policía Nacional Civil y los socorristas se hicieron presentes a este lugar. Bajo un puente y a varios metros de profundidad fueron localizadas las 2 víctimas. Estamos hablando de un hombre y de una mujer. Los dos tenían señales de violencia y estaban atados de pies y manos. En ese momento, familiares se hacen presentes y los identifican como Sandra Nájera y David Jonathan Mogollone Apagón. Esta segunda persona se encontraba desaparecida desde el pasado domingo a eso de las 5 de la tarde. Se informaba que él trabajaba como taxista y cuando se encontraba en ruta a la altura de la calzada San Juan fue interceptado por hombres armados que se subieron al vehículo, abandonaron el mismo bajo el puente del Caminero en la zona 5 de Misco y se llevaron con rumbo desconocido a este hombre que hoy ya es localizado sin vida y con señales de violencia. Los 4 cuerpos, tanto si hablamos del hallazgo de la zona 18 como este hallazgo realizado en la zona 6 de Misco, fueron trasladados a la morgue del INASIF. El objetivo ahora es determinar tanto la causa de muerte de las 4 víctimas como la identidad de las 2 personas que fueron localizadas en el interior de un inmueble en la colonia El Limón, en la zona 18 capitalina. Además, se daba a conocer otro incidente en contra de un taxista. Esto ocurrió en la zona 17, específicamente en ruta al Atlántico. Ahí se produjo un ataque armado y quedó fallecido un hombre. Hasta ahora se presume que él trabajaba como taxista colectivo y es así como se ha desarrollado esta jornada bastante violenta de miércoles, con los 4 hallazgos que se dan a conocer y un ataque armado en contra de un taxista en la zona 17 capitalina. Alexis. Rosemary, ¿hay alguna vinculación que hacen las autoridades con este hallazgo en la colonia Limón, zona 18, con otra investigación que se encuentra en curso? Te comento, Alexis, que en este sentido logramos hablar con autoridades del Ministerio Público y ellos nos daban a conocer que esta investigación que se está llevando a cabo inició después de los atentados que tuvo una exfiscal del ente investigador. Estamos hablando de Miriam Sosa, quien logró sobrevivir a estos 2 hechos armados. Uno de ellos ocurrió en el 2022 y el segundo ocurrió en marzo de este año. A raíz de eso inició esta investigación que precisamente lleva a los investigadores a la zona 18 capitalina y ahí se logra profundizar en este caso. Se determina que tanto la estructura criminal es responsable no solo de estos atentados, sino también de causar la muerte violenta a varias mujeres, y es así como se logra ubicar a estos 2 cadáveres en el interior de un inmueble que aún se presume que pertenezcan a 2 mujeres, porque según lo que nos daban a conocer las autoridades es que se encontraban envueltos, por lo que no se pudo obtener mayores detalles ni su identidad. Estos cadáveres ya fueron trasladados a la morgue del INASIF, en donde los detalles recabados se estarían trasladando al Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente. Así que es la información que surge a esta hora. Alexis, con imágenes de mi compañero Byron Baiza para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Perfecto, muchísimas gracias a Rosemary Ávila con esta actualización. 5 víctimas, 5 cuerpos que han sido ubicados en diferentes puntos de la capital. Una jornada de miércoles que nos marca realmente y que de nuevo debemos hablar acerca de la inseguridad y de la violencia. Sí, yo creo que eso es un tema que hemos tenido presente en los últimos programas y lo hemos hablado, ¿verdad? Qué terrible se ha vuelto la violencia y en distintas partes del país, ¿verdad? No está focalizado, podemos ver cómo ha estado en diferentes partes del país. No sé, yo siempre, desde que he venido, te he dicho que las denuncias son importantes, pero ya no sé qué tanta capacidad de respuesta tiene el Ministerio Público con tantos casos que suceden y poderle dar seguimiento adecuado a cada uno de estos. Claro, también. porque acá no tenemos todavía capturas, Omar. Estamos a la expectativa de cómo avanzan investigaciones, aunque hay un caso que sí está vinculado a otra situación que ocurrió contra una fiscal.
Sí, ya hay un antecedente. Mira, te lo voy a plantear desde el punto de vista de la moral y la ética, porque yo sí considero que hace falta en nuestro país conocer y aplicar y sobre todo vivir esas virtudes tan necesarias. Por ejemplo, existe un concepto que se llama la doble moral. Yo no podría venir aquí al programa y tener la conciencia sucia, y mucho menos podría venir aquí al programa y tener la boca sucia. Es decir, hoy me entero a través de la mayoría de los periódicos que circulan en el país que las autoridades dicen que la delincuencia está bajando. Pero entonces quiere decir que estamos frente a un hecho de una doble moral, porque todos los días vemos este tipo de situaciones. Yo no sé qué piensen ustedes, compañeros, pero entonces, ¿a quién le creemos? Y es que este es un tema que se ha mencionado también, que es la percepción y la crudeza con la que se están cometiendo los crímenes, Stephanie. En definitiva, la violencia no ha bajado, sino yo soy desde el punto de vista que ha incrementado. Si lo quieren pintar de otra manera, pues es diferente, pero yo sí considero que sigue aumentando y que no hay solución. Si bien una denuncia es una solución, pero que las autoridades no agilizan los procesos, el Ministerio Público debería de buscar la manera de agilizar los procesos de investigación para que se pueda llegar con las personas responsables y hacer justicia. ¿Es la crueldad la que nos hace tener esa percepción de que van en aumento los hechos violentos? Creo que es el conjunto de varios factores, tal vez no solo la crueldad de los hechos, sino porque estamos viviendo y el hecho de despertarse todas las mañanas y ver en las noticias que no solo suben los índices de violencia o tal vez suben la percepción de la violencia, sino suben los precios, suben los accidentes, empeora el clima y todo eso te genera una perspectiva distinta. Están las perspectivas, está la sensación y están las estadísticas. Las estadísticas son las que mandan, los números no mienten. Ahora, si nos están diciendo que los números no mienten, pero nuestras sensaciones son distintas, habría que examinar cómo se están sacando estos números, a qué pertenecen y cuáles son los criterios de la PNC para dar esas estadísticas, porque entonces sí, nos estamos mintiendo, pero los únicos que pierden somos nosotros cuando nos mentimos a nosotros mismos. Si las estadísticas dicen que estamos bien o que estamos mejor que antes, pues así estaremos, pero ¿de dónde se están sacando esos números? ¿Y qué es realmente estar mejor que antes? Es una situación bastante complicada. Vamos a la pausa, pero ya regresamos aquí por Guatevisión. De vuelta aquí en Guatevisión, impacto directo. Ya en el periférico, agentes de Metra han multado al conductor de un tráiler quien dio positivo en la prueba de alcoholemia. La imprudencia le ha costado 10,000 quetzales al piloto. Las autoridades aseguran que cada vez son más los casos identificados de personas que conducen bajo los efectos de licor. Preocupación existe entre las policías municipales de tránsito debido al incremento de accidentes que se han estado reportando, donde no solo se mezcla la velocidad excesiva, sino también las bebidas alcohólicas con el volante. Cerca de 4 casos mensuales son detectados en las calles y avenidas de la ciudad, conductores a los cuales se le demuestra que van manejando o conduciendo en estado de ebriedad. Este dato específicamente para vehículos de transporte pesado y de carga en las 22 zonas de la ciudad. Cerca de 12,000 colisiones se registraron durante el año 2023. El 8% de estas colisiones van relacionados con vehículos de transporte pesado y de carga. Y la posibilidad es que el 90% de esto sea el resultado de conductores en estado de ebriedad, a los cuales científicamente se les ha demostrado. Por otro lado, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ha reportado que en promedio detienen a 10 conductores del transporte pesado al mes por conducir bajo efectos de alcohol y también son multados. Nosotros tenemos un dato de 100 motoristas mensuales que son detenidos en estado de ebriedad. Tenemos alrededor de 25 conductores de vehículos livianos, hablamos de vehículos de 4 ruedas y entre estos pues no quedan fuera los conductores del transporte pesado. Tenemos alrededor entre 10 o 12 conductores del transporte pesado en estado de ebriedad y lo más preocupante que es durante el día cuando está circulando vehículos livianos. Hemos recibido información por parte de otros conductores, denuncias, encuentran a un agente de PMT, informan de que el conductor del tráiler está realizando algunas maniobras, posiblemente salió del carril o algunas maniobras peligrosas, es detenido y en efecto da positivo a la prueba de alcohol. Las autoridades han subrayado que la conducción en estado de ebriedad es una de las principales causas de accidentes graves en las vías y que los vehículos pesados debido a su tamaño y peso pueden causar daños significativos en el caso de accidentes.
Las PMT están intensificando los controles y las pruebas de alcoholemia para reducir estos riesgos y proteger la vida de todos los usuarios de las vías. Se le sanciona y ya no se le permite conducir. Su vehículo es trasladado al predio municipal y él tiene que resolver su situación en el Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito. Provial ha contabilizado que en lo que va del año se han dado 356 accidentes de tránsito protagonizados por cabezales, cisternas y camiones, donde la ruta al Atlántico es la más peligrosa, contabilizando al menos 132 accidentes, seguido por la del Pacífico con 78. Con imágenes de Óscar Vázquez y Luis Machá, reportó Andrea Domínguez. Son situaciones que están ocurriendo en las diferentes rutas de nuestro país que podrían prevenirse si tocamos esa conciencia y la responsabilidad de las personas que están utilizando los vehículos, Estefanía. Así es, mira, todas las personas que tenemos vehículo estamos expuestos a un accidente de tránsito, pero debemos de ser conscientes y prevenir ciertas acciones. Por ejemplo, si tomamos, por favor, ya es obvio, ¿verdad? No manejemos o que maneje a alguien más, porque la mayoría de accidentes de tránsito son por esto. Yo considero que el otro porcentaje podría ser de gente que maneja a exceso de velocidad o gente que se descuida en el teléfono, pero el mayor porcentaje siempre van a ser a personas que ingieren bebidas alcohólicas. Y también a las personas que manejan el transporte pesado, que esas personas tengan un cuidado mayor, porque el transporte pesado puede ocasionar accidentes mucho más graves. Aquí veíamos, Germán, la multa de 10,000 quetzales al piloto, pero debiese ser mucho más drástica esa sanción y no solo quedarnos en una cuota básica. A ver, no creo que dependa, pero también hay que ver si la multa quién la va a pagar, porque esta persona está empleada por alguna empresa para trabajar como transportista. A la hora de convertirte en transportista de valga la redundancia, transporte pesado, pasas mínimo por 2 filtros, que es el momento en el que te dan la licencia, haces tu examen y el momento en el que te contratan. Si de por sí ya sabemos que el proceso para sacar la licencia es deficiente en este país, creo que el proceso que tiene que pasar por la empresa privada debería de tomar en cuenta ser más estricto, ya sea que en este caso la multa la tenga que pagar directamente el transportista, que creo que también sería una buena responsabilidad darle, aunque complicado de que la pague, el hecho de fortalecer el proceso para poder contratar a alguien, hacer evaluaciones psicológicas y ver cómo es el perfil de esta persona, porque ya lo escuchamos, 356 accidentes, transporte pesado en lo que va del año, eso es más de 1 al día. Nos estamos dando cuenta que más de 1 al día. Transporte pesado, cuando hay un accidente en el que se ve involucrado, lo más seguro es que vayan involucrados más vehículos, porque es un transporte pesado. Claro, y acá son las situaciones donde hay policía de por medio, donde se puede verificar a través de la prueba de que en efecto conducen bajo los efectos del alcohol, pero seguramente hay otras personas que van así, María del Mar. Claro, yo creo que lo que pasa también es que este es el caso que sabemos. Pero ¿cuántos casos no quedan subregistrados por la famosa mordida, verdad? O sea, es importante también que los procesos, los controles y las multas se lleven a cabo de una mejor manera, pero también esto tiene otras cosas de fondo, ¿verdad? Como por ejemplo que los policías no tienen un salario que pues les alcance, digámoslo así, ¿verdad? Entonces eso creo yo que también los lleva a buscar estas otras maneras de obtener dinero, pero todo está en cómo se lleva también el proceso de las multas. Omar, la responsabilidad, la conciencia, el sentido común que tanto hemos hablado, aquí queda evidenciado que no todos lo aplican. Claro, mira, te respondo en base a lo que iniciaste. Mencionaste el tema de la conciencia. Cuando nosotros hablamos de la ética laboral, ahí interviene la conciencia, la voluntad y la gobernanza propia de nuestros actos, ¿verdad? Cuando hablamos de esa gobernanza de nuestros actos, va a aparecer lo que se conoce como un dilema ético-laboral, si tú lo quieres ver de esa manera. Entonces, ¿qué le va a dar respuesta a ese dilema ético, en este caso del piloto? ¿Tomo o no tomo? Sé que me voy a subir a un vehículo de transporte que es delicado y es peligroso. Entonces viene el valor moral llamado responsabilidad y te tiene que decir, no lo hago. Pero en este caso del piloto creo que nadie se lo enseñó o se lo moldeó a través del ejemplo. O tiene esa voz que le dice, hazlo,
una copa más. Basado en las emociones. Sí. Exámenes psicológicos a la hora de dar la licencia y si esos fallan, a la hora de contratarse. Una no es ninguna, dice. Pero veamos estas otras imágenes. Hay otro ejemplo de este video que nos han compartido por medio de La Voz de Shela, las cuales muestran el momento en que un vehículo está a punto de chocar contra un tráiler que por intentar rebasar se conducía en el carril contrario. Fue gracias a la habilidad del conductor del automóvil que se evitó la colisión. Según la información, esto sucedió en la ruta entre Shela y Huehuetenango. Su imprudencia por poco causa una tragedia y nos obligó a salir de la vía, escribió la persona que compartió este video. Así que son imágenes impactantes. ¿Qué te parece, Omar, estas imágenes de verdad impactantes? Mira, es lamentable, pero ese es un tema muy recurrente. Yo te lo digo, yo estaba a punto de perder la vida en varias carreteras del país precisamente por ese tipo de actitudes. Y yo lo mencionaba en programas anteriores. ¿Dónde está Covial en ese momento, en esos puntos? Por ejemplo, en el de Huehuetenango, que solamente es un carril de ida y de venida y que la gente del kilómetro más o menos 230 para adelante cae en la desesperación. Brillan por su ausencia. ¿Qué te parecieron estas imágenes, María del Mar? Impresionante cómo uno puede correr el riesgo de perder la vida en cualquier momento. Y es algo sorprendente porque, como tú dices, ¿verdad? Muchos de los pilotos probablemente tienen la prisa de entregar lo que cargan en el camión, pero no se trata solo de eso, ¿verdad? No solo es la vida de ellos, porque al final de cuentas ellos no resultan tan heridos como un vehículo liviano. El vehículo liviano es el que las peor paga, pues. Por supuesto, y es que no solo debemos pensar en la prisa que yo llevo, sino las consecuencias de mis actos, Estefania. Sí, mira, muchas veces las personas que sufren o que lamentablemente mueren es porque no tienen la culpa ellos del accidente, sino porque alguien sin escrúpulos manejó de una manera no adecuada y provocó el accidente y pues al final él resulta bien y la persona que no tuvo la culpa resulta lastimada o en peores condiciones. En esta temporada de lluvia también es otro factor que incrementa los accidentes, el no conducir al 100% de las capacidades, ¿no? No solo eso, a ver, con la carretera cerrada de Palín-Escuintla, muchos transportes pesados que circulaban por esta carretera a diario tomaron otras vías que no están adaptadas en materia de seguridad para este tipo de transporte, y como ahora se dobla, porque yo he hecho el recorrido recientemente y el tiempo para llegar al puerto ahora es el doble, tienen que manejar, no es que tengan, pero manejan a velocidades más altas. O sea, es decir, claro, esto es un problema de la persona que va manejando, pero también miras el video y de esa carretera, ¿dónde está la línea que señala que no se puede rebasar allí? ¿Dónde está materia de seguridad para evitar este tipo de rebases? O sea, está bien, el problema también es de los transportistas, pero ¿y dónde está ahí el ministerio correspondiente para asegurar la vida de las personas que transitan? Es un tema bastante complejo, como lo hemos hablado, la señalización que hace falta en muchísimas de las rutas de nuestro país, el sentido común también del ciudadano, de la persona que utiliza un vehículo, de saber dónde corro o no riesgo, dónde puedo rebasar, cuál es el momento propicio. Hacemos la pausa, en instantes volvemos aquí por Guatevisión. Y hay que hablar de este tema que está cobrando relevancia, ya que autoridades del Ministerio de Trabajo investigan las agresiones físicas y psicológicas en contra de trabajadores guatemaltecos en diversos comercios del país. Aquí le contamos más detalles. ¿Se imagina ser agredido física o verbalmente en su entorno laboral? ¿O bien ser acusado de agredir a un empleado? En los últimos meses se ha dado a conocer a través de redes sociales casos en los que trabajadores de distintos comercios en Guatemala aparentemente han sido víctimas de agresiones por parte de sus jefes. Ante esta denuncia ha intervenido el Ministerio de Trabajo, ente encargado de verificar este tipo de casos, quienes señalan que al momento de realizar estas denuncias, estos se encargan de realizar la investigación correspondiente. Según la información pública del Mintrav, existen distintos tipos de violencia laboral, siendo la psicológica, verbal y la explotación laboral las más frecuentes en Guatemala. Uno de los hechos más recientes denunciados en la red social X sucedió en San Pedro Zacatepeques. Internautas en redes sociales viralizaron uno de los videos que muestra cómo un guardia de seguridad llora supuestamente tras ser agredido de forma verbal por su empleador. Donde tratan mal a las personas, aquí está, donde a un seguridad lo ha hecho llorar, el mismo prepotentemente lo ha hecho este señor acá.
que lo ha hecho prepotentemente, abusivamente, le ha tratado mal al señor. Entre los delitos cometidos por los empleadores, las infracciones más denunciadas son las agresiones verbales o físicas que están reguladas en el artículo 61 literal C, también por girar instrucciones en otro idioma ajeno al español, lo que va en contra del artículo 9 del Código de Trabajo, y la explotación laboral infantil. Días después de este hecho, empleados del local desmintieron a través de un video este suceso, y para determinar cuál es la versión real, las autoridades del Mintrat deberán realizar la investigación correspondiente. Fin de desmentir a un cliente que vino a consumir acá con nosotros. Con Lin, aquí Lin presente, con él siempre nos llevamos bien, hasta nos ponemos a bromear de empujar o decir que es fuerte y todo. Eso fue lo que... De esta disyuntiva se buscó la postura del Mintrab para ver el rumbo de la investigación, pero al cierre de esta nota no se obtuvo la información solicitada. Para evitar este tipo de hechos es importante conocer nuestros derechos como ciudadanos y, sobre todo, conocer qué se debe hacer en caso de ser víctimas de acoso laboral, o mejor conocido en la actualidad como mobbing. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Esdras Las. Y es una situación que no debe ser ajena para nosotros. Muchos de estos casos de diversa índole se están presentando en los trabajos en nuestro país. Y precisamente para poder hablar y ampliar detalles nos acompaña Flavio Núñez, él es psicólogo industrial. Flavio, gracias por estar aquí en Impacto Directo. ¿Qué tan común es que se den este tipo de hechos violentos en el entorno laboral? Sí, muchas gracias. Para iniciar, pues es importante resaltar que más que todo conocemos o hemos vivido este acoso laboral. Conocemos a alguien o si lo estamos viviendo, pues podemos diferenciar estos tipos de acoso laboral. Existen diferentes tipos de acoso. Por ejemplo, está el acoso físico, el acoso psicológico y el acoso verbal. Entre ellos podemos sacar varios derivados que, por ejemplo, en los videos que nos pudieron ejemplificar por medio de ustedes, podemos determinar también el lenguaje no verbal de las personas, tanto el que está agrediendo verbalmente, como también físicamente, como también la persona que está recibiendo esa agresión. Podemos ver que una persona que está agrediendo, pues obviamente el lenguaje no verbal pueden ser los puños cerrados. También la persona que está siendo recibiendo la agresión puede presentarse como un alejamiento, ¿sí? En el tema personal y laboral existen dos tipos de fuerzas que mueven al ser humano. Existe lo que es el amor, que lo mueve, que lo motiva para adelante, y existe lo que es el miedo. El miedo lo que hace es retroceder, ¿verdad? ¿Y qué implicaciones tiene esto en el ámbito laboral? En el ámbito personal, para el trabajador, el colaborador que está sufriendo este tipo de acoso, surge lo que es la autoestima baja. Puede existir de una tristeza a superarse una depresión, por ejemplo. Puede también existir lo que es un alejamiento al trabajo, una ausencia. Y ese es el mayor ausentismo que se tiene ahora muchas veces, o cuando dice alguien, no quiero ir a trabajar porque no me nace hacerlo. Exacto, en la nota hablaron mucho acerca del tema del mobbing, que es muy relacionado a lo que normalmente conocemos en los colegios o en las escuelas como el bullying, solo que ahora es el término mobbing en el tema laboral. Cuando existe el mobbing, por ejemplo, las personas que puedan tener baja autoestima, existe lo que es el tema de que obviamente puede aumentarse el ausentismo en el ámbito laboral, y obviamente esto tiene persecuciones en el tema empresarial o institucional. Obviamente a la empresa lo que hace es perder a ese trabajador porque no está presente. Puede que no exista ese mayor ausentismo como habíamos comentado, pero también existe la posibilidad que la empresa sea marcada o la institución sea marcada por ese tipo de acosos, ¿verdad? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Bienvenido a Impacto Directo. Yo sí creo realmente que el respeto es la fuente del compromiso. Y cuando un colaborador se siente respetado, se siente querido, se siente amado, él se pone la camiseta de la organización y eso se vuelve una devoción prácticamente a la marca. ¿Qué piensa usted al respecto? Es muy puntual lo que usted está mencionando. La motivación va muy relacionado a la resiliencia del ser humano. La resiliencia es como el término que usan en el tema de ingeniería, que es que el propio ser humano tenga la oportunidad de regresar a su estado actual. Cuando un trabajador está motivado, es ese combustible que lo motiva a seguir adelante, a presentar nuevas iniciativas, a ayudar al compañero aquel que obviamente tenía tal vez alguna deficiencia en su trabajo, o impulsar a la empresa a presentar nuevas propuestas de innovación y creación. Entonces sí, soy creyente de que la motivación y un trabajador o un colaborador que tenga todos los, en este caso el ambiente laboral y el clima laboral, que es muy diferente el ambiente y el clima laboral,
puede en este caso salir adelante y la empresa obviamente o la industria sale ganando. Flavio, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo tengo una pregunta que tal vez no se pueda responder en un programa y necesitemos más horas, pero ¿cómo definimos, que yo creo que aquí habría que empezar, cómo definimos violencia en el trabajo? ¿Sería violencia que yo considere que me están pagando muy poco y que no me dan un aumento? Esa es una pregunta muy interesante. La violencia laboral puede determinarse en el acoso, puede ser también el tema de daños psicológicos, pero obviamente eso es muy importante determinar si, por ejemplo, si mi autoestima o mi rendimiento es por temas salariales. Obviamente aquí ya es algo que entra algo muy intrapersonal, porque por ejemplo, han existido en Guatemala situaciones laborales que entre el hombre y la mujer, que la mujer puede que gane menos que el hombre, y teniendo las mismas cualidades o en este caso los mismos conocimientos. Es una estadística, Esa no es una que estadística. puede que sea así. Exacto. Eso es así. Es una estadística que está gobernando en Guatemala y en diferentes tipos. ¿Eso no es violencia o acoso? En este caso no se vuelve violencia porque no depende de tu persona, por ejemplo, que la colaboradora o tu compañera gane menos. Dependería del jefe inmediato o en este caso el empresario o el dueño determinar esa situación. Pero ¿qué pueden hacer los compañeros en este caso? Obviamente si un compañero detecta esa diferencia, es importante también ver las cualidades y obviamente presentar esa iniciativa al jefe inmediato o en este caso a recursos humanos, ¿verdad? Hola Flavio, mucho Hola. gusto. Mi pregunta va en torno a las denuncias. Se sabe que muchas veces los colaboradores, trabajadores, no se animan a hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo, muchas veces porque es muy larga, pero otras veces porque existe el miedo de que no los van a volver a contratar en otro lugar porque se tachan de problemáticos o algo así. ¿Esto es un mito, es un real? Y si es mito, ¿cómo poder desmentir esta idea que se tiene? Claro, es una pregunta interesante. La verdad es que han existido mitos de los cuales, por ejemplo, si uno presenta una denuncia puede que ya no sea contratado o pueda que ya no sea visto de la misma manera. Esto pues obviamente el Ministerio de Trabajo en este caso tiene que tomar cartas en el asunto porque existen leyes o la legislación guatemalteca, hay temas ahí que son bastante ambiguos o que no regula porque es una legislación bastante antigua. Por ejemplo, el tema del mobbing es un término del siglo XXI, del cual se está empezando a hablar. En el primer mundo ya hay leyes o legislaciones que tocan este punto. Yo lo que sugiero en este caso al colaborador que está sufriendo, si se siente identificado en algún acoso y tiene miedo, pues obviamente sería lo bueno es asesorarse con temas jurídicos, pero también asesorarse directamente si en la empresa existe el área de recursos humanos o orientación o en la institución existe ese tipo de áreas, sería bueno abocarse y acercarse. Lo importante acá es documentar todas aquellas agresiones, violencias, acoso físico, acoso psicológico, documentarlas por parte de la persona que está sufriendo en este caso en la empresa o en la institución, porque obviamente en cualquier parte tiene que presentar esas pruebas que es importante, ¿verdad? Bueno, y voy a consultar rápidamente a Stephanie, nuestra abogada, para saber cuál es el marco legal, cómo se puede actuar bajo la ley de nuestro país. ¿Qué dice puntualmente? Mira, lamentablemente no hay una regulación como tal que nos identifique lo que es el acoso laboral o la violencia, sino que existen leyes paralelas que nos van a ayudar a que tengamos un ambiente con más respeto, y también existen convenios como el convenio 190 de la OIT que nos regulan ciertas reglas para que el ambiente sea más ameno, ¿verdad? Lo que sí es importante señalar es que, como decía nuestro invitado, que existen diferentes violencias, ¿verdad? Está la violencia psicológica, también la violencia económica que se da cuando no sienten que ganen lo suficiente con el trabajo que realizan, la violencia psicológica, que es la que hablaba, y también la violencia física. Si hablamos de violencia psicológica, podemos acudir inmediatamente a realizar una denuncia al Ministerio de Trabajo, pero también ya cuando existe una violencia física, eso puede convertirse en una agresión y esto provocar lesiones, y esto ya lleva a un delito, y esto puede ser también en una denuncia por parte del Ministerio Público. Bueno, es importante todos los datos que le hemos brindado, toda la información y la asesoría. Si usted está sufriendo alguna situación como la que hoy hemos ejemplificado, lo más importante es que tome la decisión de denunciar, de no quedarse callado y de no permitir que ese tipo de cosas estén sucediendo. Gracias a nuestro invitado, a Flavio Núñez, psicólogo industrial, por estar aquí en Impacto Directo. Hacemos la pausa, ya volvemos. ¿Qué se conmemora este 17 de junio? Pues es el Día Mundial del Emoji. Veamos en el siguiente reporte cómo nació esta celebración.
Hoy se celebra una fiesta de color y expresión. El 17 de julio, el mundo conmemora el Día Mundial del Emoji, una festividad promovida por la Emojipedia, la enciclopedia virtual que recopila información e historia sobre estas pequeñas figuras que han revolucionado la comunicación en redes sociales como Instagram y WhatsApp. ¿Por qué este día? Bueno, porque el emoji de calendario en la mayoría de las plataformas digitales marca el 17 de julio, conmemorando la presentación del revolucionario programa de calendarios iCalendar para Mac en el evento Macworld del 2002. La magnitud de los emojis en nuestra vida es asombrosa. El 95% de los internautas los utilizan, enviando un alucinante total de 10.000 millones de emoticones diariamente. Esto según los expertos de Brandwatch Analytics, una firma de análisis de mercado que ha desenterrado estas fascinantes estadísticas. Hasta septiembre del 2022, según la Emojipedia, existen 3.664 emojis en el estándar Unicode. Esto incluye secuencias para género y tono de piel, banderas y los componentes utilizados para crear secuencias de teclas, banderas y otros. Así que no olvides celebrar este día llenando sus mensajes de emojis y demostrando que una imagen vale más que 1000 palabras. Y tenemos los emojis. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál le gusta más, María del Mar? ¿Cuál te gusta más? Yo creo que no tengo uno favorito, sino que más bien me gusta que uno se puede expresar más fácil, más rápido, sin tanta palabra. O sea, hay tantos que perfectamente pueden Y lo dicen todo. describir. Omar, ¿cuál es el tuyo? Imagínate, dice que son más de 3.600 emojis. Yo les mando mi favorito. El corazón. Eso. Muy bien. ¿Y el tuyo, Stephanie? ¿Cuál será? A mí me encantan los monitos que se tapan los ojos así. Ah, bueno. Bueno, y creo, Calche Galindo, que nos vas a presentar el top de los emojis favoritos de la gente, ¿no? Sí, el top 3. El tercer emoji más usado en el mundo, esto es investigación estadística, es la carita con corazones en vez de ojos. La carita enamorada, creo yo que todos la hemos mandado. A ver, hagamos una encuesta rápido. ¿Cuál creen que es el primero? Yo creo que es el corazón. El de la risa. Tú ya lo viste, así que no creo que puedes participar. Casi. No dice, bueno, a ver. Sí, el segundo y el primero. El primero es el de la risa. ¿El de la risa? El Sí. jajajaja. Ah, buenísimo. Y el segundo el corazón. Buenísimo. Y si pudieras expresar algo en este momento con un emoji, ¿cómo lo harías? ¿Cuál usarías? Difícil. ¿El de la televisión? El de la Sí, televisión. qué aburrido, pero me agarraste en plan. El de la televisión. El de la O el de la televisión. vergüenza, porque me agarraste en un momento así que no sabía. Bueno, y así llegamos al final. Hay que celebrar, hay que escribirle a la persona que en este momento esté más cerca de nosotros, con quien hemos estado conversando a lo largo del día. Mandémosle un emoji y recordémosle que hoy se celebra este día. Así que llegamos al final de Impacto Directo. Gracias a nuestros panelistas por acompañarnos, por supuesto, a Germán Galindo, licenciado en Relaciones Internacionales, a Stephanie González, abogada, también a Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, y a María del Mar Leal, politóloga. Soy Alexis Ponce, le deseo la mejor de las noches. Será mañana que nuevamente nos reencontremos a las 18 horas. Pásenla muy bien.